Gastón Kovalenko, buenos días, gracias por recibirnos en Mendoza a esta hora, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Muy bien, todo bien por acá. Gracias. Gastón, han hecho un trabajo tanto en la consultora Perfil Humano como en postularse.com, un trabajo formidable de estudio con 58 empresas, empresas grandes, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo fue que caracterizaron este universo y qué fue lo que ustedes quisieron estudiar? Bueno, te cuento un poco. Nosotros lo que queríamos hacer era una encuesta de salarios eh, para ver un poco y medir el termómetro de cómo estaban los salarios en Mendoza. Y también hicimos el mismo análisis a nivel nacional, pero focalizado en Buenos Aires, para después poder comparar esa brecha salarial que existe entre lo que es Cuyo y lo que sería Capital Federal y GBA, digamos. ¿Mm? Bien, y tuvieron que más o menos enmarcar lo que se considera empresa grande y pequeña empresa, ¿verdad? Exacto, porque la diferencia, digamos, de responsabilidad o de impacto en el negocio no es lo mismo Claro, para una posición en una empresa de menos de 200 empleados que lo que impacta, digamos, una posición con igual nombre en una empresa de más de 500 empleados. Entonces, en general, las remuneraciones hay diferencia salarial por el impacto que tiene y por la responsabilidad que tiene una posición en una empresa mucho más grande, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente uno cuando administra las compensaciones o las remuneraciones en una empresa tiene que saber contra quién se compara, porque claro. si no puede estar haciendo como un mal análisis de la muestra, digamos. Así que sí, hicimos una encuesta salarial y después hicimos un corte. Las empresas que participaron tenían que clasificarse en rubro y tamaño. Y el tamaño lo hicimos, para no pedir un dato sensible que es la facturación, pedimos el dato de la dotación. Entendemos que a mayor dotación también tiene mayor facturación la empresa. Claro. Así que hicimos un corte hasta las 200 personas o 200 empleados y de 200 empleados hacia arriba. ¿Mm? Y ahí obtuvimos algunas conclusiones bastante interesantes que luego te contaré respecto de Gastón, eso. uno cree que las grandes empresas tienen una política más o menos uniforme en todo el país en cuanto a salarios y que las pequeñas empresas pueden tener una diferencia, ¿verdad? Exacto, sí, lo que nosotros detectamos, generalmente cuando hablamos de grandes empresas, hay muchas que son de carácter multinacional, Claro, ¿sí? Las multinacionales tienen una forma o una política de administrar las compensaciones mucho más homogénea. Eso significa que no importa si la persona está en Mendoza, está en Neuquén o está en Buenos Aires, la remuneración a igual responsabilidad se paga igual de la misma manera. Ahora, cuando la empresa ya es una pyme más local, ¿sí? Ahí encontramos diferencias entre lo que paga una empresa pyme local en Mendoza o en Cuyo respecto de lo que paga una pyme de tamaño similar en lo que es Capital y GBA, digamos. Bueno, Gastón, sobre esto hay todo un mito de que las empresas del llamado interior del país pagan menos en salarios que las de Buenos Aires o Capital Federal. Pero además debe haber también un análisis exhaustivo de lo que tiene que ver con la planta más gerencial, más directiva Exacto. y la planta de menor responsabilidad, ¿no? Exacto. Bueno, la primera pregunta es así. Ahí estuve anotando un poco bien las diferencias y la diferencia que hay, por ejemplo, entre empresas pymes, ¿sí? Entre lo que es Cuyo y Buenos Aires, hay una media en la parte jefatura de un 43% de diferencia de salario en la media. Que se paga más en Eh, en Buenos la, Aires. Se paga un 43% más en Buenos Aires. En la gerencia es un 50% más y en la dirección y los puestos de allá directivos de gerencia general un 80%. Eso significa que a medida que la compañía, digamos, perdón, que los puestos van creciendo, digamos, dentro de las compañías, en las pymes de Buenos Aires la brecha es mucho más alta contra la brecha de Mendoza, contra lo que están pagando en Mendoza. O sea que va creciendo de un 43% en jefaturas hasta un 80% en niveles directivos. Ese comportamiento no existe en las empresas grandes, porque Claro. la brecha está en el torno al 17, 20% más o menos de diferencia, según nuestro estudio. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿qué nivel de variación salarial existe entre una empresa chica y una empresa grande? Bueno, Claro. ocurre lo mismo, digamos, entre posiciones de jefatura en una empresa chica respecto a una grande, alcanza más o menos un 60%. Cuando va subiendo gerencialmente llega hasta un 80% y en los puestos directivos hasta un 140% de diferencia salarial. ¿Esto qué significa? Que las empresas grandes tienen una masa salarial que pueden afrontar o una rentabilidad o un margen de facturación
y pueden destinar mucha más plata a puestos directivos más estratégicos en la compañía. En cambio, las pymes son mucho más cautas y probablemente sean menos agresivas a la hora de poder pagar, o al ser competitivos en sus salarios. Ahí la brecha es importante también. Gastón, nos equivocamos si decimos que este panorama de grandes empresas y pymes de Mendoza, de Cuyo, son similares a las de nuestro Alto Valle o de otras regiones de nuestro país. ¿Estamos muy equivocados? Eh, La verdad que el petróleo tiene un valor salarial bastante más alto, no lo conozco en detalle porque no hemos hecho ese estudio, pero lo podemos llegar a encarar. Claro, Entiendo que las empresas ligadas al petróleo tienen un impacto en la remuneración mucho más alto que las que son agroexportadoras de Mendoza. claro, Eh, claro. Así que sí creo que puede haber una gran diferencia. Y los puestos técnicos son mucho más valorados y son más escasos. Por eso también un poco el tema de salarios también tiene que ver con la demanda y oferta de puestos. A medida que la oferta es más restrictiva, porque hay menos capacidad técnica, los sueldos son más altos. Ujú. Pero podemos inferir, Gastón, que en principio en Mendoza, en Cuyo, en lugares similares puede haber una diferencia de entre el 48 y el 80% que se pagan más salarios en pymes en Buenos Aires que en estos lugares nuestros, Sí, en ¿verdad? general, muchas veces lo que pasa es que las posiciones más estratégicas muchas veces están ubicadas en Buenos Aires. Entonces Claro, también por eso, pero de vuelta, porque uno a veces se pregunta por qué Buenos Aires tiene mejor pago que el interior, pero tiene que ver de vuelta con la demanda y oferta. La cantidad de oferta o demanda que hay de puestos de trabajo en Buenos Aires es mucho más amplia. Entonces, si vos no pagás en forma más agresiva, tenés mucha más rotación de personal. En cambio, por ejemplo, en ciudades como Mendoza, digamos, tenés por ahí menos oferta, entonces la gente puede rotar menos. Hay muchas más posibilidades en Buenos Aires de cambiar de trabajo. A medida que te vas achicando, a un pueblo más chiquito las posibilidades de cambio son mucho menores. Casi que no tenés mucha capacidad de cambio en empresas en pueblos chicos, digamos, por llamarlo claro, así. No claro. estamos hablando de Mendoza, pero sí uno lo lleva a un extremo, a un pueblo muy chiquito que puede tener dos o tres empresas grandes, tu movimiento puede ser en esas dos o tres empresas nada más. Entonces, no tenés mucha capacidad de cambio, con lo cual estás un poco cautiva a lo que te van a pagar esas empresas. Totalmente. Gastón, es muy interesante saber qué porcentaje y cuánto dan de aumento salarial las empresas, porque ahí estamos viendo la expectativa inflacionaria o cómo recuperar la inflación ya pasada. ¿Esto lo han analizado también? Sí, es una buena pregunta. Justo vengo de hacer consultoría con una empresa recién y me preguntaban por qué hay tanto movimiento en el mercado en este primer semestre del 2021. La realidad que lo que nosotros encontramos es que las empresas, digamos, no han podido ajustar a la velocidad de la inflación. Ajá. Y ya llevamos varios años consecutivos donde la gente va perdiendo un 7, un 10% respecto de la inflación, y ese acumulado puede llegar a 30% aproximadamente en los últimos 3 años. Con lo cual una persona es 30%, tiene 30% menos de poder adquisitivo que lo que tenía hace 3 años atrás. Con lo cual el aguinaldo o el bonus anual que cobraba antes lo destinaba a cambiar el auto, a ir de viaje. Hoy básicamente lo está utilizando para cubrir sus gastos fijos. Eso hace que una persona realmente la única capacidad de crecimiento es saltar a otra empresa para que le Claro, reconozcan un 30-40% de cambio de salario, porque en la misma empresa no le van a reconocer eso si no tiene capacidad de crecimiento. Son muy poquitas las posiciones que pueden crecer en una estructura chica probablemente. Entonces eso hace que las personas, digamos, sumado al COVID, a lo que es trabajo home office y demás, pérdida de rendimiento en algunos casos, ha hecho que el mercado esté muy revuelto y eso hace que la verdad que desde el punto de vista nosotros no medimos en Postularse, que es un portal a nivel alcance nacional, la cantidad de publicaciones de avisos que hay en este semestre respecto del año pasado es casi un 200%. O sea, hay ah, mirá, muchísimas más publicaciones de lo que habían el año pasado. Obviamente el año pasado estuvo frenado en el primer semestre porque claro. obviamente las empresas ante la pandemia no sabían cómo incorporar gente. Entonces frenaron los ingresos. Pero este año el movimiento es brutal. Así que hay muchísima rotación, muchas empresas nos llaman preocupadas porque se le está yendo gente y es parte de lo que está pasando en el mercado, no es una condición particular de cada empresa. Han cambiado mucho las reglas del juego y la verdad que las empresas que más se adaptan a eso son las que más talento pueden atraer o Claro. retener. Y las que no se adapten a este nuevo panorama van a perder recursos talentosos cada vez con más velocidad, digamos.
Así que bueno, hay todo un cambio de chip en las gerencias generales de las empresas para poder retener ese talento. Claro, ahora vamos a seguir con ese tema, pero me quedó, ¿qué porcentaje de aumento tienen previsto otorgar a los salarios las empresas grandes o las pymes durante este año? ¿Ese dato lo Bien, obtuvieron? sí, sí lo obtuvimos. Lo primero Ajá, que arrancamos con la encuesta fue preguntando un poco eso, es, bueno, claro. ¿cuánto dieron de porcentaje de aumento en el primer semestre? ¿Cuánto es lo que estiman dar en el segundo semestre? ¿Y cuál va a ser el total anual? Ahí encontramos que el mayor porcentaje de los encuestados de las pymes van a terminar dando entre el 30 y el 40%. En cambio, las grandes van a estar mucho más ubicadas entre el 40 y el 50% de aumento total anual. Con algo que no es menor, que es, también les preguntamos cuántos aumentos iban a dar y en qué época del año. Claro, Porque no es lo mismo dar un solo aumento a principio de año de un 40%, porque tal vez es mucho más beneficioso porque la gente lo termina sintiendo como que el poder adquisitivo les va cayendo después y no tiene de vuelta aumento hasta dentro de un año. Entonces, la realidad es que las empresas lo que están haciendo es dividir ese aumento salarial en 2 o en 3 pagos. Las pymes tienden a hacer más 2 pagos o 2 ajustes anuales y las grandes empresas están haciendo entre 3 y 4 aumentos anuales para poder remediar el tema de la inflación. Los meses primordiales son marzo, ahí donde más ajustan las empresas, en el primer semestre, y en el segundo semestre están entre agosto, septiembre y octubre, más o menos. Ahí están los segundos o terceros aumentos. Gastón, también se ha observado que algunas empresas han aumentado los beneficios para atraer talentos que van más allá de la remuneración salarial. ¿Esto también lo vieron allí en Mendoza? Sí, también hicimos consultas respecto de los beneficios y listamos más o menos acerca de entre 10 y 12 beneficios y dónde la empresa ponía más energía, más presupuesto o más dedicación. Porque hay, por ejemplo, beneficios como la semana adicional de vacaciones. Una persona en vez de entrar Ajá, con 15 días de vacaciones, hay empresas que dan 13 semanas de vacaciones para comenzar. Eso no tiene un costo real para la empresa o un costo directo. Entonces ahí vemos que ponen energía sí, energía, por llamarla así, o dedicación. Hay otros como, por ejemplo, la medicina prepaga, o el autocompañía, o el bonus, o capacitación, donde sí hay una erogación de dinero. Bueno, ahí hicimos una comparativa entre lo que sean de vuelta empresas chicas, pymes y empresas grandes, y en cuál de cada una de estas ponía más energía. Bueno, ahí en el estudio después para las empresas o para las responsables de recursos humanos o dueños de empresas que lo quieran tener, se los podemos facilitar, pero sí es interesante la diferencia de energía que ponen algunas empresas en este tipo de beneficios. le recuerdo a la audiencia que estamos en Mendoza, estamos hablando con Gastón Kovalenko de las consultoras Perfil Humano y postularse.com. Gastón, uno supone que la virtualidad, el home office, el trabajo remoto va a eliminar las diferencias geográficas. Puede ser que Buenos Aires y Capital Federal, por una cuestión logística de ubicación, geográfica, etcétera, tenga una mayor remuneración. Pero la virtualidad hoy hace que desde cualquier lugar podamos trabajar para una empresa de Buenos Aires, precisamente. ¿Esto va a eliminar estas diferencias? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta. La verdad que la respuesta no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que hoy las empresas se están animando a incorporar gente para el trabajo remoto, Ajá, en ciertas posiciones. ¿Sí? No todas las posiciones pueden tener un trabajo remoto, pero sí hay ciertas empresas que están animándose a contratar por ahí, por más que sucede esté en Mendoza o en Neuquén, ciertas posiciones las pueden contratar en forma remota en otra parte del país. Y eso va a hacer, digamos, que también empieza a competir, digamos, los recursos en las distintas zonas geográficas, digamos. claro. Y esto, digamos, todavía es una parte muy experimental, porque hay un tema que no es menor, que es el tema de la inducción y la cultura organizacional. Una persona que no comprenda, puede tener mucho talento y puede tener mucha experiencia, pero si no se amalgama adentro de la cultura de la empresa, porque la regionalidad le da cierta cultura. No es lo mismo la cultura organizacional que pueden tener las empresas en Neuquén, que las que pueden tener en Mendoza, que las que pueden tener en Córdoba. Claro. Con lo cual, si yo soy una empresa de, de Neuquén y estoy buscando una persona para un puesto de IT o de sistemas en Córdoba porque es muy capacitado, muy talentoso para esa posición, pero después a esa persona le cuesta trabajar en equipo, generar confianza con el resto de los gerentes,
es una barrera que también hay que trabajarla y no es fácil. Pero sí es probablemente que las empresas empiecen a abrir y captar talentos de otros lugares. Claro, y esto, bueno, en un horizonte de mediano plazo elimina las distancias, elimina la geografía. También significa un gran problema para las empresas las construcciones físicas de oficinas, de instalaciones. ¿Esto lo viste también en estas 58 empresas que consultaron, Gastón? Nosotros, aparte de eso, estamos haciendo un estudio que tiene que ver con esto, digamos, qué va a pasar Ajá, con los espacios ociosos, porque muchas veces hoy las empresas están trabajando un 30-40% de la capacidad en sus metros cuadrados, claro, ya que no tiene las oficinas armadas para mantener la distancia, digamos, que exige la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que se viene un nuevo sistema de trabajo en el cual las empresas van a tener que ir a un modelo de oficina o de metros cuadrados flexibles, donde de repente cierta parte del año necesitan tantas posiciones y en el segundo semestre tal vez tengan que achicar o agrandar posiciones. Con lo cual, digamos, para la optimización de metros cuadrados, claro. ¿no? Eh, Así que yo creo que se viene ese gran modelo y también hicimos una encuesta que participaron cerca de 2.500 personas, donde preguntábamos, digamos, una vez que termine la pandemia, cuál va a ser la nueva normalidad cuanto al home office. Y la verdad que la gente, los empleados, están viendo un sistema híbrido o mixto en el cual 2 de cada 5 días en la semana seguramente van a ser de manera no Presenciales, presencial claro. no presencial o home office. Tal Ajá. vez 2 o 3, digamos. Yo creo que va a estar partido al medio, digamos. Van a haber semanas de 2 días presenciales y van a haber semanas de 3 días presenciales. Las empresas que no se adapten, digamos, a esta situación van a perder competitividad contra el resto. Porque hay puestos que no lo pueden hacer, pero hay puestos que sí se acostumbraron a trabajar en su casa, y hoy quieren esa flexibilidad. De hecho, ya la venían exigiendo tiempo atrás y muchas empresas estaban dando siempre el viernes flex, que era hasta almuerzo trabajar y después te ibas a tu casa y sumabas una hora de trabajo más de lunes a jueves. Eso Claro. venía siendo prepandemia. Hoy te diría que yo creo que se va a volver a más o menos un esquema mixto entre 2 y 3 días presenciales o 2 o 3 días home office, digamos, en la semana. Obviamente estamos hablando de las posiciones que tengan esa posibilidad. Hay posiciones que son muy operativas que no lo van a poder lograr nunca. El gran desafío va a ser la equidad interna de las empresas, de aquellos que tengan este beneficio frente a los que no lo puedan tener por su labor, digamos. Y ahí va a ser muy importante qué estrategia de compensación va a tomar la empresa sobre las personas que tengan que ir presencial al 100%. Gastón, la última. ¿Qué hacemos Bueno, con nuestros jefes, nuestros gerentes, nuestros directivos que estaban acostumbrados a pasar de oficina en oficina para ver cómo estaba trabajando la gente? ¿Qué hacemos con eso ahora que cada uno está trabajando a remoto? bueno, eso es un tema muy importante y creo que la gente, los gerentes y los líderes de empresas han tenido que aprender a liderar remoto. Claro, Antes el liderazgo era muy presencial, uno como un gerente circulaba por su oficina y veía quién estaba trabajando, quién estaba más motivado, quién estaba con problemas, porque todo el mundo se levanta y un día puedes tener algún problema personal y rendir menos. Esa falta de presencialidad hace que yo no pueda tener el tacto de cómo están mis empleados todos los días cuando me levanto, cuando llego a trabajar. Esa habilidad de liderar en forma remota es algo que se ha tenido que hacer de manera espontánea, no hay una capacitación, no hay un libro, no hay nada escrito sobre eso. Y creo que los gerentes que lo han logrado hacer son los que han logrado que la compañía salga a flote, y en otras compañías donde todavía el liderazgo era muy marcado con lo presencial y con la vieja escuela, creo que hoy tienen un desafío muy grande de cambio de mindset, porque si no, probablemente la gente no se... Y eso tiene que ver también con la rotación, que era otro componente que no es salarial. claro, ¿Sí? ¿Qué claro. tanto me están sabiendo liderar de manera remota para que yo, desde mi casa, donde no me controla nadie, pueda cumplir los objetivos? Las empresas que realmente trabajan por objetivos son las que van a poder afrontar mejor este sistema de pandemia y de home office. Las empresas que estén trabajando con reloj horario probablemente fracasen en este sistema. Gastón Kovalenko, ¿se puede tener acceso a la información de estas encuestas de las dos consultoras? Sí, lo que nosotros estamos haciendo es, todas las empresas que participaron de la encuesta, es una encuesta gratuita, nosotros no cobramos por esta encuesta, pero las empresas que quieren la información pero no participaron, o sea, que no volcaron los datos, estamos haciendo una acción social de responsabilidad social empresaria. Nosotros ayudamos a un merendero que está acá en Las Heras, que es un departamento de Mendoza, Ajá, y todas aquellas empresas que quieran la información, se lo hacemos a cambio de una donación en alimentos.
Y la verdad que Perfecto. hemos tenido muy buena aceptación. O sea, las empresas que quieren la información que no pudieron participar, nos están haciendo una donación de alimentos entre 5.000 y 10.000 pesos a través de un supermercado que hemos contratado, digamos, como alianza. Entonces las empresas compran los alimentos ahí, nosotros los pasamos a buscar y los llevamos al merendero. Esa sería la forma de poder acceder a los datos. Es una contraprestación para ayudar también a la crisis que hay, digamos, actualmente. Así que sí, me pueden contactar ahí a mi mail, que es gastón.covalenco@perfil-medio-humano.com. Y si no por las redes, buscar Perfil Humano, la consultora, o también, Exacto. ¿no? O O postularse, postularse.com. o postularse.com, que es un portal. La diferencia entre la consultora Claro. y el portal es que la consultora, digamos, realiza las búsquedas cuando la compañía no lo puede hacer. En cambio, postularse.com es un portal que cuando la compañía tiene los recursos, puede acceder, publicar búsquedas o buscar en base. Así que bueno, esa sería un poco la diferencia entre ambos empresas. Gastón, un placer haberte tenido por aquí en esta, bueno, en este caso virtual, has andado mucho por aquí también, por Sí, sí. nuestro interior neuquino, te hemos visto. Mis orígenes son Neuquén, pero ahora vivo en Mendoza, pero mis orígenes son en Neuquén, así que conozco bien Mirá vos, la ciudad y la provincia. te agradecemos mucho, ya volveremos por allí para seguir charlando este apasionante tema.